Entonces, muchachos, empecemos con el tema de hoy. Hoy vamos a seguir hablando de los basics de JavaScript. Pero pues el día de hoy les voy a hablar de algo que es muy importante, que son los arreglos. Así que voy a crear por acá un nuevo archivo, pondré 11 y le coloqué rise.js. Los arreglos son extremadamente importantes en la programación, literal. O sea, es la única forma que tenemos de almacenar elementos y ordenarlos de cierta manera, e incluso de crear matrices y toda esa cuestión. Entonces estos arreglos tienen una cantidad de características y de cosas que podemos hacer con ellos que se impresionarían. O sea, con arreglos podemos crear incluso inteligencia artificial, podemos crear árboles de decisión, podemos crear incluso Google Maps. Cuando crea ese tema de calcular la mejor ruta, lo hace a través de nodos, ¿no? Pero en ocasiones también lo puede hacer a través de matrices. Y las matrices se hacen con arreglos, y con matrices ustedes pueden calcular cuál es el camino más rápido de un punto a otro, por ejemplo. Entonces la importancia de los arreglos es brutal en el mundo de la computación, y es por eso que hoy vamos a empezar a hablar de los arreglos. Recordemos que los arreglos, para declararlos o cómo crearlos, pues hacemos uso de nuestra palabra var para crear una variable, le colocamos el nombre a nuestro arreglo, que en este caso tiene que ser plural, recuerden, siempre que es un arreglo hablamos en plural, y agregamos los elementos. En este caso voy a agregar varios juguetes, voy a agregar una muñeca, lo separamos obviamente por ahí, lo separamos con una coma, los elementos. Aquí tengo un elemento, coma, otro elemento, en este caso voy a colocar un carro, y de última voy a colocar un balón, ¿cierto? Y así de sencillo es que podemos crear un arreglo. He creado una contenedora con 3 elementos en ella y los guardé bajo la etiqueta de juguetes. Recordemos que esto es como los gabinetes que hablábamos, o que yo les hablaba antes. Voy a sacar esto por acá. Se me perdió la imagen que siempre utilizaba, pero esto es similar, ¿no? Tenemos como varios cajones y dentro de cada cajón podemos almacenar un tipo de dato o una información, y podemos acceder a estos cajones a través de un número o un índice que por defecto nos establece el lenguaje de programación, ¿no? Pero esa es la representación que yo siempre me gusta utilizar para ello. Y el tamaño de esto pues es indefinido, ¿no? Puede ser, no creo que tenga límites, la verdad, no sé si tengo un límite un arreglo, creo que no. Pero pues es la representación de un arreglo, y para poder acceder a él simplemente pues aquí podemos colocar console.log y ver el contenido de ese arreglo, o simplemente colocar el nombre de la variable que lo contiene. Entonces cuando corramos esto, evidentemente van a aparecer los elementos de ese arreglo. Incluso nos parece en un formato distinto, nos aparece incluso con estos corchetes cuadrados que pues representan que es una contenedora, y obviamente están separados por la coma, que es lo que diferencia un elemento de otro, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo creamos un arreglo? Sencillamente colocamos var, el nombre de la variable, le asignamos, abrimos los corchetes cuadrados y en ella colocamos los elementos separados por una coma. En este caso, lo que yo he creado aquí es un arreglo de strings, evidentemente, porque ahí me dice, hey, var juguetes es string y los corchetes cuadrados, es un arreglo que solo contiene strings, pero eso no significa que solo tenga que tener un tipo de dato. Las contenedoras pueden guardar más de un tipo de dato, que eso es algo muy importante que considerar. En este caso voy a crear acá una de ejemplo, y yo puedo incluso colocar un número, en este caso puse el 1, puedo colocar un texto, por ejemplo hora, incluso puedo colocar un emoji, si lo deseo, puedo colocar este globito que me recuerda a it. Eso sí, cuando coloquemos emojis, los emojis se tienen que interpretar como texto, entonces hay que colocarles comillas ya sean dobles o comillas simples, ¿no? Si los dejamos así nomás, pues obviamente nos va a decir que eso no es reconocible. Se pueden agregar cuantos emojis queramos, por ejemplo este moñito. E incluso podemos agregar un objeto, puedo colocar acá un objeto con una propiedad name que diga Javier, y con una propiedad age que diga mi edad, que sería 21, ¿cierto? Y se almacena sin ningún problema, y también podemos almacenar booleans dentro de los arreglos. Entonces se pueden dar cuenta de haber agregado tanto un boolean, un objeto, strings y un número en una misma contenedora, y JavaScript no tiene ningún problema con ello. De igual manera, para acceder a él, coloco acá console.log de ejemplo y voy a poder ver el contenido de ejemplo sin ningún problema. Ahí están todos los elementos de ejemplo como si nada. Eso en Java hubiera sido un problema, sobre todo porque ya hay que definir ya sean arrays o arreglos fijos, y los arreglos fijos sí tienen que ser un único tipo de dato. Entonces esto hubiera sido imposible.
Además de que los arreglos fijos hay que decirle qué tamaño tiene que ser ese arreglo, lo cual es súper mamón. Aquí en JavaScript no, que JavaScript simplemente agregamos lo que sea que intentamos agregar y ya él lo acomoda. Evidentemente todo lo que maneja aquí lo maneja como un objeto, imagino yo, como lo hace Java con los ArrayList. Pero pues si nos paramos encima de ejemplo, vamos a darnos cuenta que incluso es capaz de reconocer qué tipos de datos tiene dentro de la contenedora. Nos dice que puede haber un string, o puede haber un number, o puede haber un boolean, o incluso puede haber un objeto cuya propiedad, que tenga propiedades name y age, y reconoce los tipos de datos de las propiedades. O sea, JavaScript es súper inteligente. Bueno, continuando, también gracias a las contenedoras, pues las contenedoras tienen propiedades, y una de esas propiedades es saber cuántos elementos tiene un arreglo, ¿no? En este caso, no importa si acá agregamos 3 elementos, y eso podemos saberlo sin necesidad de estar revisando o contándolos directamente a pura vista. Podemos utilizar incluso una propiedad que se llama .length, que ustedes la conocen bastante bien. Que ojo, es una propiedad, no es una función. No hay que colocarle esto porque no se ejecuta, sino que es una propiedad de los arreglos. Así que como nuestra variable es identificada como un objeto de tipo arreglo, tiene la propiedad length que nos dice que se puede obtener o establecer el tamaño del arreglo. Dice que es un número en 1 mayor que el tamaño definido para el arreglo. ¿Qué significa esto? Pues ustedes saben que, hablando un poquito de este tema, los arreglos cuentan con unos índices, que yo les decía que es como la manera en que podemos acceder a los gabinetes, ¿cierto? Esos índices se establecen por defecto a partir del número 0. Empieza desde 0 y se empieza a contar desde 0, 1 y 2. En este caso, los índices de cada uno de esos elementos son esos números por defecto. Siempre el primer elemento de un arreglo va a ser el 0. Esos números se pueden cambiar. Hay una forma de hacerlo. Ustedes pueden cambiar ese 0 por ejemplo, primero. Y podrían acceder a través de a muñeca con este número primero. Pero pues no, número primero, por esa palabra primero. Pero no se lo recomiendo. Lo mejor siempre es trabajar como por los números por defecto, el índice por defecto. Entonces, esa es la cuestión. Si yo corro esto por acá, él me va a decir evidentemente que el tamaño de ese arreglo es 3, porque pues uno cuenta y dice 1, 2 y 3. Pero ahí estamos hablando del tema que él decía aquí en la descripción. Siempre nos va a regresar un número más alto que el número definido de elementos en el arreglo. El número definido de elementos en el arreglo en realidad es 2, que empezamos a contar a partir de 0, 1 y 2, ¿no? Hay 3 elementos, pero como empezamos a contar a partir de 0, pues en teoría habrían 2 en el mundo de la programación. Y el punto length no nos va a devolver ese 2, el punto length nos va a devolver un 3. Así que tengan cuidado cuando manejen el punto length, porque el punto length les incrementa en 1 o cuenta a partir de 1 los elementos que hay en el arreglo. Entonces por ahí, aquí empezamos a hablar de los índices. Y es a través de los índices de esos arreglos que nosotros vamos a poder acceder a los elementos, ¿no? En estos índices podemos acceder y saber qué elemento es qué en nuestro arreglo. Entonces por acá puedo colocar console.log, voy a colocar juguetes y digamos que quiero acceder al juguete número 2 de mi lista. En este caso quiero acceder únicamente al balón. Solo quiero abrir ese cajón de mi gabinete. Entonces le coloco aquí juguetes, que sería el nombre de la variable de la contenedora. Abro los corchetes cuadrados y pongo el índice del elemento al que quiero acceder. Como quiero acceder a balón, entonces le coloco el 2. Y ya con esto, solo con esto ya me trae qué elemento o lo que sea que tenga almacenado en la posición 2 de mi arreglo, ¿cierto? Entonces cuando yo corra console.log de juguetes en la posición 2, evidentemente me va a traer balón y me lo va a pintar en la consola. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, coloco algo por fuera? Coloco un 5. 5 pues evidentemente no existe en nuestro arreglo y JavaScript simplemente nos va a decir que no está definido. A diferencia de Java, que ya nos hubiera dicho index out of bounds, index fuera de los límites. Pero aquí JavaScript no se pone con cuentos y dice, no, usted no ha definido nada en esa posición, pues yo le regreso nada. Le regreso undefined. Entonces recordemos que estos índices se pueden cambiar, pero pues no les traje el código para hacerlo. Sí lo encontré, pero dije, no, de pronto se enredan más. Pero pues para que lo tengan en cuenta, si alguna vez en sus vidas necesitan cambiar los índices de un arreglo, lo pueden hacer. Por ahora, siempre manejemos los números que van desde 0 hasta la n cantidad de elementos que haya. Entonces, si digamos queremos acceder a la muñeca, pues colocamos el índice 0 y así vamos a poder acceder al elemento 0 de nuestro arreglo, como ya hemos venido hablando en este rato. Entonces, si se dan cuenta, los arreglos son muy curiosos, tienen una utilidad tremenda en el mundo del desarrollo,
Y en solo ese ratico ya hemos hablado de que tienen un tamaño, de que pueden tener varios tipos de datos, de que se definen de esta forma y que se pueden acceder a través de índices, ¿no? Esos son como los conceptos básicos. Los arreglos también tienen algunas funciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo definí de una vez el arreglo y le agregué 3 elementos. ¿Qué pasa si yo tengo un nuevo juguete y lo quiero agregar a mi lista de juguetes? Pues para ello existe una función que es la función push, que es exclusiva de los arreglos. Y yo puedo colocar acá juguetes, que es mi lista de juguetes. Coloco push y como es una función, abro paréntesis. Y aquí puedo agregar el elemento que quiera agregar a mi lista. En este caso yo quiero agregar el Lego, que es un juguete, ¿no? Juguete. En este caso, cuando yo haga push de Lego, ese elemento va a quedarse al final de la lista. ¿Por qué? Porque el método push por defecto agrega los elementos. No coloqué aquí esto. Agrega los elementos al final. Entonces cuando yo corro acá, me corre este console.log que no necesito. Me aparece muñeca, me aparece carro, me aparece balón y aquí aparece Lego. Aparece de últimas. Entonces push es la función que nos permite agregar un elemento. Agrega el elemento a la lista y lo agrega por defecto al final. Agrega un elemento a la lista y lo agrega al final por defecto. Y acá, independientemente de que sea un string, pues podemos también agregar un true o agregar, como ya hemos dicho antes, cualquier tipo de dato. Igualmente él lo va a agregar siempre al final. Ahí está. Y así como podemos agregar elementos al final de un arreglo, también podemos sacarlos. Y para ello existe otra función que se llama pop, así como el género musical. Entonces digamos que ya agregamos el elemento Lego. Entonces ahora quiero sacarlo porque está de últimas. Entonces yo puedo hacer juguetes.pop y ejecutamos la función. No es necesario agregarle ningún tipo de dato, ni aquí agregarle ninguna cosa, ningún índice, ni nada de eso. Simplemente con juguetes.pop ya él saca el último elemento que tengamos en el arreglo de juguetes. Entonces voy acá a comentar esto. En este caso, pues tendría que irse el Lego, ¿no? Yo agregué el Lego y en teoría, bueno, voy a volver a correr acá para que vayamos viéndonos, vamos teniendo como una imagen de lo que está pasando. Voy a correr esta vaina. Acá tenía Lego. Acá en este punto del código yo tenía Lego. Cuando lo agregué y cuando hice pop, pues evidentemente el Lego ya no va a estar en nuestro arreglo. Entonces lo que pregunta a su compañero es: si yo le coloco un índice, ¿será que me saca el elemento del índice? Pues va a colocar el 1. Y si coloco el 1, en teoría estaría sacando carro, ¿cierto? 0 es muñeca, 1 es carro. Voy a correr esto y vamos a comprobar si es cierto. Pues en efecto no sacó el 1. La otra sería colocar carro como un elemento, ¿no? Vamos a ver si esto funciona. Y tampoco lo hizo. Entonces pop por defecto saca el último elemento de la lista y creo que ignora el parámetro que le coloquemos acá. Incluso si vamos a la descripción dice remove the last element from a right and returns it. Eso es algo muy curioso, que además de sacarlo lo retorna. Así que en teoría podremos guardar el último elemento al mismo tiempo que lo sacamos. ¿Qué significa eso? Pues digamos que yo saqué aquí a Lego, pero si yo coloco esto dentro de una variable, por ejemplo último elemento, Lego me quedaría guardado aquí en último elemento. Y es una opción, ¿no? Es como para tenerlo por si acaso, por si nos arrepentimos. Pero si simplemente queremos sacarlo, podemos simplemente colocar juguetes.pop y se va. Si hacemos esto, lo guardamos, pero igualmente se va de la lista de juguetes. Entonces, ya sabemos que con push agregamos el elemento al final y con pop sacamos el mismo elemento. Así como podemos agregar un elemento al final, podemos agregar un elemento al inicio del arreglo con una función llamada unchef. Así, unchef. Y colocamos juguetes.unchef y agregamos acá un juguete. Digamos que volvemos a agregar el Lego y cuando vamos a correr console.log de juguetes, vamos a ver que el Lego ya no aparece al final, sino que ahora aparece al principio del arreglo. O sea, antes estaba por acá, lo sacamos del final y ahora lo agregamos al inicio. Entonces ahí, esto, ¿para qué queremos saber esto? Porque con esto podemos generar una estructura, un tipo de control de información que les voy a explicar en unos momentos. Por ahora no lleguemos ahí. Entonces recordemos que con UShift podemos agregar elementos al inicio de la lista o la contenedora, como quieran llamarle, ¿cierto? Y
la última función que por aquí, para ese tipo de manejo, lo voy a llamar shift. Y un shift nos permite agregar el elemento a la lista. Con shift podemos sacar el primer elemento de la lista. Entonces, si de nuevo colocamos acá y un shift y hago console.log de los juguetes, se van a dar cuenta que el Lego de nuevo pues se va a ir. Está en la primera posición. Voy a copiar esto aquí, lo voy a colocar por acá y ahora lo vamos a sacar y ya no va a tener que aparecer en la primera posición, evidentemente, porque para eso está el método y un shift. Entonces cuando corra esto, se van a dar cuenta que teníamos al principio Lego al final, lo sacamos, tenemos Lego al principio y no se fue porque no hay un shift sino shift. Pena con ustedes, lo acabo de decir. Listo. Lego al final no está, Lego al principio y ya no está al principio del arreglo. Entonces con eso podemos meter tanto al principio como al final elementos del arreglo. Porque es importante saber sacar por delante o sacar por detrás. Oye, que suena como un poco extraño, pero pues es importante decirlo así. Porque a partir de ese ciclo de estar sacando primero el primer elemento o estar agregando el último elemento, se conocen dos, no sé cómo llamarlos, son como una forma de controlar el flujo en esos contenedores. Se conoce pues por lo general como LIFO y FIFO, que es last in, first out, el último en entrar, primero que sale, o primero en entrar, primero que sale. Eso en realidad se conoce mejor, es mucho más claro como colas y filas, ¿no? Entonces imagínense que ustedes están en un banco. Cuando ustedes están en un banco, ustedes suelen hacer la fila, ¿no? De la primera persona que llega al banco, es la primera persona en ser atendida, ¿cierto? Entonces ese flujo de persona que llega, primera persona en ser atendida, así es como funcionan como varios sistemas de información. También existen las colas, que no es precisamente en ese orden. Las colas no, son las pilas. Pilas y filas. Las filas también son conocidas como colas, mejor. Las pilas, en cambio, imagínense ustedes que tienen como libros, ¿no? Entonces colocan un libro sobre la mesa. Luego colocan otro libro sobre la mesa o sobre el libro que acaban de colocar. Y luego colocan otro libro y ya tienen 3 libros apilados, ¿cierto? Ahora, para sacar un libro, pues ustedes no van a sacar el libro que está abajo. Ustedes por lo general sacan el último libro que agregaron. O sea, el libro que está en la parte de arriba. Entonces es por eso que ese se conoce como LIFO y el otro se conoce como FIFO. Para hacer un poco más visuales, voy a venir aquí al navegador y les voy a mostrar. Lo voy a hacer yo con Figma mejor. Me rinde más. Entonces, last in, last out. Last in, first out. ¿Qué significa esto? Que lo escribí mal, por cierto. Dice que el último elemento en entrar es el primero en salir. Entonces, como yo les decía, imagínense que esos son como libros. Se colocan un libro y lo colocan en la base, ¿no? Y luego ustedes tienen otro libro y ese otro libro lo colocan encima de ese otro. Y luego el último elemento del libro lo colocan al tope, ¿cierto? Entonces tienen 3 libros apilados. Tienen un libro acá en la parte de abajo, uno en la mitad y otro arriba. Por el efecto, ustedes no van a sacar el libro de abajo porque si lo sacan, pues todos los libros se van a caer, ¿cierto? Entonces, teniendo esa lógica clara, esa estructura o este manejo de elementos, lo que dice es que el último en entrar, o sea el rosa, tiene que ser el primero en salir de nuestra pila. Esa es la única lógica que hay que seguir ahí. Entonces yo voy a hacer copias mejor de esto para que tengamos claro. ¿Qué fue lo primero? Decimos, este es el primer elemento en entrar, queda en la base. Luego entró este elemento y luego entró este elemento. Así que cuando vayamos a sacar los elementos de aquí, nos va a quedar primero este, luego salió este y por último saldría este. ¿Estamos ahí? Ese sería el LIFO. Y en el caso del FIFO, pues como yo les decía, imagínense que es como el banco. Entonces primero llegó alguien, está en la cola, luego llegó alguien detrás de él y luego llegó alguien detrás de él, ¿cierto? Pero en este caso, en vez de ser la última persona en ser atendida, pues la primera persona que llegó va a ser quien va a ser atendida primero. Entonces primero sale esta persona, luego saldría esta persona y luego saldría esta persona. Entonces nótese la diferencia que hay entre LIFO y FIFO en el manejo de la estructura de datos. Entonces dirán, pero ¿cuándo utiliza eso en realidad? Estas estructuras de datos así, ese manejo de control de datos, se utiliza muchísimo, por ejemplo, en árboles binarios para hacer recorridos profundos. ¿Saben qué es un árbol binario? El árbol binario es la forma en la que funcionan las calculadoras, literalmente, a través de estos árboles binarios, que es una forma de estructurar la información. O sea, la información viene a través de un nodo raíz y a partir de ella existen 2 opciones. Y así sucesivamente se van partiendo varias opciones. Entonces, para hacer un recorrido profundo de todas las ramas de un árbol, hay que hacer un ciclo
recursivo, no es un for sino recursivo, que es algo más avanzado, y toca practicar alguno de estos elementos, o sea, toca practicar las sínolas LIFO o FIFO para poder recorrerlas bien. Te dirán, bueno, ¿y esto cómo representa o cómo funciona una calculadora? Yo creo que por acá existe una calculadora. Fíjense. Eso es una operación matemática. Acá dice que esto de aquí sería una operación binaria. Y el resultado de esto es la operación binaria de otro. Y el resultado de esto es la operación binaria del elemento central de esto. Entonces usted coloca toda una ecuación y lo que hace es dividirla en módulos de 2. Y si ven que cada uno de estos tiene como su operador central. Entonces, por ejemplo, uno comenzaría por este lado, ¿no? El 5 más 3. El resultado de esto lo guardaría aquí. Y luego el resultado de 5 dividido en 2 lo guarda acá. Luego por acá coloca 1 menos 5 igual de resultado aquí. Luego el resultado de esto es lo que de aquí multiplicado por 2 y lo guarda acá. Y al final usted hace la suma de lo que estaba acá con lo que estaba acá y tiene el resultado final. Así es como funcionan las calculadoras que ustedes tienen en sus casas y en cualquier lado. Funciona a través de esta estructura de información que se llaman árboles binarios. Que obviamente es mucho más avanzado y toca tenerle mucha paciencia porque eso sí quema neuronas de lo rico. Pero incluso por acá estamos mostrando cómo funciona a través del pop y el push de los distintos nodos de información que hay. El caso es que así como funcionan estos árboles binarios, también funcionan, por ejemplo, el sistema de información, aquí los archivos. Usted no ha visto que los archivos vienen distribuidos aquí por el disco duro. El disco duro sería como el nodo principal. Y dentro de ese disco duro, pues habría entonces más carpetas, que sería cada una de estas otro nodo. Y dentro de esas carpetas, pues más carpetas. Entonces cada vez de estas carpetas se van entrando en distintas carpetas. Así funciona. Pero pues bueno, existe para muchas cosas. Incluso existe también para tomar decisiones. Digamos, si una máquina necesita tomar una decisión y saber cuál es la mejor respuesta, cada uno de esos nodos sería una situación. Entonces, por ejemplo, digamos, ustedes tienen aquí una conversación inicial que sería hola. Y ese hola puede surgir un ¿cómo estás? O puede surgir un otro tema. Y así piensan las máquinas. Las máquinas se van metiendo por esos nodos. Y al final se le dan una respuesta específica, por ejemplo. Pero pues eso ya es mucho más heavy. Y ahora hablemos de algunos cositos que estábamos hablando con este muchacho. Digamos que queremos saber el índice de un elemento que ya conocemos. Por ejemplo, yo quiero saber dónde está ubicado el carro, ¿no? Como hemos dicho antes. Pues evidentemente existe una función conocida como index of, que también son de los arreglos, que nos dice en qué posición se encuentra un elemento. Entonces por acá tengo juguetes y puedo colocar index of y puedo colocarle que me diga dónde está ubicado, en este caso, el carro, ¿cierto? Pero esta función de aquí nos va a retornar, como dice por acá, el índice de ese elemento en caso de que lo encuentre. Y como nos va a retornar algo, pues evidentemente tenemos que guardar ese valor. Así que yo por acá voy a crear una variable llamada posición o index carro. Y yo ya podré saber aquí en index carro cuál fue el índice en el que se guardó mi carro. Entonces puedo colocar acá index carro. Y cuando corra esto, voy a comentar esto para que no... Además, voy a volver a traer aquí el arreglo para no estar... Entonces tengo mi arreglo en el que puse una muñeca, un carro y un balón. Y ahora quiero saber en qué posición quedó ese carro, ¿no? Entonces con simplemente esta función index of, él me va a decir en qué índice del arreglo se encuentra el carro. En este caso me dice que el 1. Pues evidentemente, aquí teníamos 0 para la muñeca, 1 para el carro y 2 para el balón, ¿cierto? Entonces así podemos buscar un elemento en un arreglo. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, digamos que tenemos una lista no sé, de productos en una tienda. Y quieren saber, por ejemplo, dónde quedó guardado, no sé, la lechuga. Entonces tú colocas ahí index of lechuga y ya sabrías en qué posición de toda esa lista de productos que hay está guardada la lechuga y podemos acceder a lechuga y podemos hacerle cambios a lechuga, etcétera. Es una forma de utilizar aquí las búsquedas en los arreglos. También tenemos unos métodos adicionales que no son del todo necesarios o indispensables, pero son buenos saberlos. Colocar acá métodos adicionales de arreglos. Hay uno que se llama, por ejemplo, el reverse. El reverse nos permite literalmente coger todo el arreglo y darle la vuelta. O sea, si aquí aparece muñeca, carro, balón, entonces primero va a aparecer balón, luego va a aparecer carro y luego va a aparecer muñeca. Pero aquí con simplemente colocar reverse ya le podemos dar la vuelta a todo el arreglo. Entonces si se dan cuenta, muñeca, carro, balón, y ahora aparece balón, carro y muñeca. Con eso invirtieron totalmente el orden de el arreglo. Es un método súper interesante.
Otro método que también es muy interesante aquí es el método sort. Con el método sort podemos ordenar los elementos de un arreglo sin tener en cuenta incluso el tipo de datos. Si sean de tipos de datos distintos, el método sort lo va a poder ordenar, lo cual es una locura. A mí se me hace muy loco esa vaina. Digamos que tenemos aquí esto, ¿no? Y por acá tenemos un 1, por acá tenemos otro elemento, por ejemplo, no sé, tractor. No voy a colocar tractor porque no se me ocurre otro juguete. Coloquemos acá el 6, coloquemos acá el Lego, coloquemos acá true si quiero, a ver cómo nos ordena. Y coloquemos acá otro elemento que sea, por ejemplo, el 3. Y yo puedo mandar el sort de esto y ver cómo queda. Juguetes.sort. Es decir, por favor, ordéneme juguetes y muéstreme cómo quedó juguetes ordenado. Aquí voy a mostrar juguetes. Y cuando corra esto, me aparece que primero pues colocó los números, ¿no? Evidentemente ordenó primero los números. Primero colocó 1, 3 y 6 en ese orden. Luego colocó balón, carro, Lego, muñeca, tractor. Por, pues obviamente el orden alfabético. Y finalmente dejó el true, porque digamos que el true no... Si colocamos true y false, ¿qué vendría primero, el true o el false? Tremenda pregunta. Vamos a ver. Plim, plan, plim, plan, plan. Primero es el false y luego es el true. En orden. Al parecer, según JavaScript. Entonces, si se dan cuenta, este método sort ordena lo que sea que ustedes tengan ahí. Lo que les mande. Entonces, es muy, muy curioso cómo lo hace. Listo. Existe otro método. Voy a quitarle esto por acá. Que se llama slice. Que nos permite dividir o cortar los arreglos. Digamos que yo quiero cortar aquí este arreglo por la mitad. Solo quiero esta parte. Y esta parte, pues no la necesito. Digamos que quiero eliminar todos los elementos de acá. Con slice pues podemos hacer eso. Entonces voy a volver a declarar esta variable. Este arreglo que es súper largote. Y yo puedo, algo muy curioso de esto, es colocar acá juguetes. .slice. Y slice me va a pedir, por lo general, 2 parámetros o un solo parámetro. Entonces el primer parámetro me dice que es un número, de donde inicia. Y el segundo parámetro es donde termina lo que yo quiero recortar. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces yo quiero recortar, digamos, desde muñeca hasta balón o hasta tractor. Tengo que decirle desde qué posición hasta qué posición voy a recortar mi arreglo. Entonces digamos, yo quiero desde la posición 0 de muñeca y quiero que vaya hasta 0, 1, 2, 3. Hasta aquí está el 1. Hay que tener en cuenta una cosita. Cuando yo coloque 3 acá y yo mande a llamar juguetes, quiero que se fijen en algo. Evidentemente no me lo hizo porque yo tengo que generar una variable llamada el recorte. Y aquí tengo que colocar recorte. Si puse bien juguetes, recorte, bar, correr. Listo, ahí está. Si vieron eso que pasó, ¿no? Curiosamente el slice no alteró nuestro arreglo inicial. Slice lo que hizo fue generarnos un arreglo nuevo. Porque pues como estamos eliminando datos, evidentemente algo puede pasar con el arreglo original. Supongo que es por eso lo que lo hace, ¿no? Porque por ejemplo el método sort sí alteró el orden de nuestro arreglo. O sea, no nos generó un arreglo nuevo. Él dijo, bueno, usted lo quiere ordenar, yo se lo ordeno. Y me alteró totalmente la variable. O sea, este orden que yo tenía inicialmente me lo cambió y pues posiblemente no lo pueda recuperar. Lo mismo el método reverse y el index no tiene nada que ver. Esos reverse y este sort alteraron el arreglo original, pero el slice lo que hizo fue generarme un nuevo arreglo que yo estoy guardando aquí como recorte y ese nuevo arreglo es el que estoy mostrando. Entonces yo aquí puedo colocar console.log de juguetes, que sería mi arreglo original, ¿cierto? Y puedo mostrar recorte, que serían los juguetes recortados. Cuando corra esto, pues va a aparecer primero, pues hay muchos elementos, voy a quitar algunos para que no se vea tan feo y se vea más claro. Listo, teníamos esos juguetes inicialmente y yo hice el recorte acá de 3 elementos. Entonces, algo muy curioso de esto es que uno acá da 2 números, ¿cierto? Da desde dónde y hasta dónde. Y yo recuerdo perfectamente haber dicho que yo quería hasta el 1, pero el 1 no se incluyó dentro del recorte. Cuando yo digo hasta, va literalmente hasta esta posición, pero no incluye el último elemento. Entonces yo digo, vaya desde el 0 hasta el 3, pero no me incluye el 3. Es por eso que aquí aparece muñeca, carro y balón. Y pues hay que tener cuidado con esos índices, ¿no? Lo mismo si yo quiero que esté el 1 ahí, pues tengo que decirle que vaya entonces hasta el 4. Y así me va a recortar del 0 hasta el 1. Entonces, cuidado con esos índices.
Si yo le digo acá que vaya del 1 al 4, pues ya no me va a incluir muñeca, sino que me va a recortar carro, balón y el 1. Voy a correr esto. No son mentiras. A ver, go to the finisher acá. Y aparece carro, balón y el 1. Entonces ustedes pueden recortar de aquí para acá o de aquí hacia el final o los últimos 3, como ustedes deseen. Para recordar, por ejemplo, desde una posición hasta el final, ustedes en vez de colocar 2 números, pueden simplemente colocar un número. Entonces, pues, digamos, yo quiero que me recorte desde la posición 3 y todo lo que esté hasta el final. O sea, se va a parar en el 3, lo va a incluir, eso es algo muy curioso. Se va a parar 0, 1, 2, 3. Se va a parar aquí en el 1, lo incluye y del 1 hasta el final lo va a recortar. O sea que me va a dar toda esta parte de aquí. Cuando yo vuelva a llamar a que estos dos, se van a dar cuenta que no estoy mintiendo. Y por acá corro. Esos son los primeros dos, ¿cierto? Aquí tengo de nuevo el arreglo original. Y por acá tengo desde el 1, ¿recuerdan? Desde aquí el 1 hasta el final, o sea, hasta el ego. Con simplemente he colocado un índice, él ya entiende que yo quiero recortar desde esa posición, incluyéndolo hasta el final. Entonces, con eso pueden ir haciendo pruebitas. Obviamente aquí no pueden colocar un número mayor y acá uno menor, porque pues no tendría sentido iniciar desde atrás y luego colocar adelante. No sé, no lo he probado. Voy a probarlo, a ver qué pasa. Voy a colocar 4-0. A ver qué hace esa vuelta. Y no me da nada, evidentemente, porque pues no encuentra elementos que inician en 4 y terminan en 0, ¿no? Pero pues tiene sentido. Pero bueno, ya aprendimos que uno puede recortar literalmente un arreglo y generar esos recortes en nuevas variables sin tener que afectar la variable original, o sea, el arreglo original. Sí, mira, qué curioso, eso sí se los quería explicar también. Ustedes se dieron cuenta por acá que tanto el método reverse como el método sort alteraron nuestro arreglo original, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si yo quiero una copia de juguetes para luego ordenarla y quiero dar juguetes como estaba, ¿no? Quiero dar juguetes que es mi arreglo original, lo quiero dejar quietico y quiero generar es una copia de juguetes para poder ordenarla y no alterar la copia original, ¿cierto? Es algo muy curioso con los arreglos, es que los arreglos son un poco complejos de entender con el tema de las copias. Digamos, por ejemplo, que yo lo que haría en ese caso, digamos, quiero una copia para ordenar o para revertir, que es mucho más visual. Entonces, llamemos de nuevo aquí esta variable, que son mis juguetes, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, yo quiero juguetes revertirlo, ¿no? Quiero que esto haga un reverse y quiero que esto me quede en una copia, me quede en otro elemento sin tener que afectar directamente juguetes. Entonces dirían, bueno, pues yo podría colocar acá bar, juguetes, no sé, invertidos. Puede ser igual a eso, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, aquí al menos juguetes invertidos sería el resultado de esto y eso me dejaría juguetes quietos, ¿no? Dirían algunos de ustedes. Y puede que tenga sentido para algunos, pero en realidad eso no va a funcionar. Si yo llamo acá juguetes y llamo juguetes invertidos, ambos van a estar invertidos. O sea, en realidad no me hizo una copia. ¿Sí ven? Aparece Lego 6 Tractor 1. Entonces dirán, bueno, entonces yo cómo hago una copia de eso o cómo debería hacerlo. Pues uno puede hacer varios intentos al menos, ¿no? Digamos, yo puedo acá crear una variable que diga como copia juguetes. Y que copia juguetes. Copia juguetes sea igual a juguetes, ¿no? Puedo hacer esto, puedo decir, bueno, yo no quiero tocar directamente juguetes como lo estoy haciendo acá, sino que voy a utilizar copia juguetes. Entonces aquí está la copia de mis juguetes y en vez de hacer el reverse sobre juguete lo voy a hacer sobre mi copia. Entonces voy a hacer copia juguetes.reverse y eso me lo voy a guardar aquí en juguetes invertidos, ¿no? Y así parece tener todo el sentido del mundo. Yo acá hice una copia, voy a colocar comillas grandotas, hice una copia de mi arreglo, ¿cierto? Y esa copia quedó guardada aquí y a esa copia le hice el reverse y el reverse quedó guardado aquí. Entonces cuando yo corra esto, en teoría no deberían estar alterados los primeros juguetes, ¿no? Y por sorpresa, cuando ustedes corren esto se van a dar cuenta que también se alteró y ustedes quedarán como what the fuck, pero qué pedo. Y es que evidentemente los arreglos no se pueden copiar así como así. ¿Sí me van a entender? O sea, ustedes por ejemplo tuvieran un string, tengo acá mi nombre y aquí ustedes colocan Javier. Y se dice, no, yo quiero una copia de Javier y le quiero agregar incluso otra parte. Entonces puedo colocar copia, nombre y puedo colocar acá Javier y le puedo colocar mi nombre.
y le puedo sumar mi apellido incluso. Y aquí no se va a alterar mi nombre, ¿no? Porque cuando yo corra esto me va a aparecer en copia nombre tanto el nombre original como el apellido, y en el nombre y en mi nombre original pues va a aparecer quietico. Se los compruebo, obviamente se los voy a comprobar. Voy a colocar acá mi nombre y aquí voy a colocar la copia que hice de mi nombre. Copia nombre. Y cuando corra esto, pues van a aparecer dos cosas distintas. O sea, no me las mezcló como lo hizo con los arreglos. Aquí está Javier, aquí está Javier Collazos. Me dejó mi nombre intacto. Aquí no pasó eso. Aquí en cambio tengo mi arreglo original. Yo intenté hacer una copia, pero no me lo permitió. Al final lo que hizo fue invertirlos todos. Y ustedes me preguntarán, pero ¿por qué pasó eso, Javier? Pues evidentemente, cuando estamos hablando de arreglos, los arreglos no se copian así por así. Los arreglos generan índices. O sea, eso es una referencia. Lo que yo hice aquí fue copiar la referencia donde está ubicado toda la información que yo guardé en el arreglo. Lo que estoy haciendo es un apuntador. Imagínense que aquí eso es una flecha apuntando a juguetes. Literalmente es como si yo tuviera aquí juguetes igual a juguetes. Y aquí al final copia juguetes, en realidad ese es juguetes.reverse. Y juguetes.reverse es en realidad juguetes. Todo es un apuntador, todo apunta hacia un mismo arreglo que es juguetes. No importa si yo le coloco otros nombres o cosas así, no va a afectar en nada. Es un apuntador. No estoy creando copias. Entonces ustedes dirán, ¿cómo creo una copia? ¿Cómo creo una copia? Pues antes, en la forma vieja de hacerlo, era curiosamente con el splice, con el que acabamos de ver. El splice es el que nos permitía recortar. El slice, perdón. El slice nos permitía recortar. Recuerden que nos podía recortar partes del arreglo, ¿cierto? Y nos generaba una copia de ese arreglo aquí en una variable. Pues con el slice mismo también podemos hacer una copia de todo el arreglo. Podemos colocar acá copia de juguetes. Copia juguetes. Y para hacer la copia colocamos juguetes.slice, pero no le colocamos ningún índice. O sea, lo dejamos vacío. Y ya con eso nos será una copia de todo el arreglo. Y yo acá ya puedo hacer que copia juguetes sea igual. Voy a guardarlo ahí mismo. Copia juegues, qué tonto. Copia juguetes. Copia juguetes punto reverse. Y ya puedo mostrar tanto la copia original, o sea, tanto el arreglo original que sería juguetes, como la copia al revés, que sería copia juguetes. Y ya no va a tener ningún problema, ya me los diferenció y me va a aparecer el original que decía muñeca, carro, balón, 1, bla, bla, bla. Y me aparece el reverse, que sería Lego, 6, tractor, y no me los alteró, como me los alteraba aquí. Esa es la forma vieja de hacerlo, ¿no? Esa es la forma viejita, Y se implementó ya una forma más novedosa a partir de EMAScript, no me acuerdo en qué versión, creo que la versión 7 fue la que la implementó. Una forma de crear copias de arreglos mucho más visual y mucho más bonita. En vez de utilizar este slice feo de aquí, lo que podemos hacer es crear una contenedora, colocar 3 puntos seguidos. Fíjense bien, 2, 3 puntos y luego el nombre del arreglo que quiero copiar. Y con eso estoy generando una copia de todos los elementos de juguetes en un arreglo. Y es mucho más visible y mucho más bonito. Y ya acá ya puedo hacer copia juguetes.reverse sin tener que alterar el original. Entonces cuando corra esto evidentemente va a funcionar. Algo muy curioso de este punto es que incluso ustedes pueden agregar un elemento al principio. Por ejemplo, soy un elemento. Y pueden colocar coma y luego colocar toda la copia del otro arreglo. Y esto lo va a entender perfectamente y va a funcionar. Ahí está, soy un elemento y me lo dejo de últimas incluso. No voy a hacer el reverse para que sea un poco más visible. Voy a quitar algunos elementos de acá. Voy a quitar este 1. Y voy a quitar el 6 y el Lego lo voy a quitar. Si se fijan, cuando yo corra esto, me va a aparecer el arreglo original y el elemento que yo puse con la copia de el arreglo original. Y no solo eso, también lo puedo colocar al final. Puedo colocar soy un elemento y estoy al final. Bueno, mejor estoy al final. Y lo que he hecho acá fue agregar un elemento, colocar la copia de juguetes y agregar otro elemento al final. Y cuando corra esto, pues evidentemente se van a aparecer el arreglo original. Y aquí está, soy un elemento, la copia del arreglo y el elemento que está al final. Y es súper útil utilizar esta cuestión de acá. Y así, muchachos, como ustedes hacen copias de un arreglo. Les acabo de ahorrar un dolor de cabeza.
que es siempre mamón. Incluso en Java no se puede hacer esto que estábamos hablando aquí, de que para hacer una copia sea igual a juguetes, no se puede hacer. Entonces supongo que ya sabían que eso no se puede hacer así de fácil. En Java, en cambio, tocaría hacer un for que recogiera todos los elementos y cada vez que lo recorra los fuera agregando a una nueva lista, ¿cierto? Entonces es como medio no. Aunque creo que implementaron ya una función que hace un copy off y se puede copiar todos los elementos y toda la cuestión. Bueno, entonces si no es más, pasemos al siguiente tema. El siguiente tema que tengo para hoy son los ciclos. Ya que tenemos el tema de los arreglos algo claro, pues vamos a tener que requerir de los ciclos para poder recorrer a nuestros queridísimos arreglos. Hoy pues vamos a hablar de 3 loops, si me alcanza el tiempo, ojalá 4. Así que empecemos por el clásico, el inigualable y el siempre bien presentado for, ¿cierto? Pues como decíamos antes, los ciclos técnicamente son estructuras que nos permiten repetir sentencias de código la cantidad de veces que sean necesarias. Y evidentemente en ese tema de los arreglos, si queremos por ejemplo acceder a cada uno de estos elementos, pues no lo vamos a hacer manualmente, ¿no? Vamos a colocar acá un ejemplo. Tengamos acá una lista de invitados a nuestra fiesta. Tenemos de invitado a Dani De Viro. Si no saben quién es Dani De Viro, lo googlean. Tenemos a Ned Bigby. Si no saben quién es Ned Bigby, no tuvieron infancia. Y tenemos a Michael Jackson, que no, o sea, si no conocen a Michael Jackson, no sé dónde están ustedes. Son nuestros invitados, ¿cierto? Digamos que queremos saludar a los invitados, ¿no? Tenemos una función llamada saludar. Y tenemos por acá un invitado por parámetro y toda la cuestión. Un invitado, y aquí hacemos un console.log. Le decimos bienvenido, invitado, ok. Bienvenido. Y por acá podemos agregar el invitado. No utilicemos los plantillas literales para ir acostumbrándonos. Bienvenido. Y voy a colocar esto de acá. Invitado. ¿Cierto? Ahí estaríamos saludando a su invitado. Y para poder saludarlos a todos, pues tendríamos que llamar saludar. Y tenemos que acceder a cada uno de ellos para poder saludarlos, ¿no? Entonces tendríamos que entrar a invitados en la posición 0, que sería el primero. Estaríamos saludando a Dani. Por aquí estaríamos saludando a Ned. Y por aquí estaríamos saludando a Michael Jackson. ¿Cierto? Pero listo, acá porque son 3 invitados, pues bueno, esto se puede hacer y cero problema. Pero ¿qué pasa? Tenemos una lista de 500 invitados o incluso más. No vamos a poder hacer esta misma función 500 veces. Entonces para eso es importante que utilicemos los ciclos for o los ciclos en general, que nos permitan repetir una misma acción la cantidad de veces que sea necesario y con eso podemos automatizar mejor nuestro código. Entonces para eso vamos a utilizar un for. Incluso vamos a utilizar 2 tipos de for para poder hacer lo mismo que sería hacerlo los invitados. Entonces la estructura por lo general de un for, la estructura de un for normalito, pues es como ustedes ya lo conocían, ya sea de allá o de otro lado. Siempre colocamos la palabra for, abrimos paréntesis y haríamos corchetes. Aquí iría el código que se va a repetir las veces que nosotros indiquemos. Y no es tanto las veces que nosotros indiquemos, ¿no? Esto cumple o esto funciona mientras se cumple la condición que aclaremos en el for. Entonces el for tiene en esa parte de paréntesis 3 partes. La variable, la condición y el incremento. ¿Cierto? Estas son las 3 partes de un for. La variable pues tenemos que declarar el índice o lo que sea que va a iterar, la cantidad de veces que vayamos a hacer. Recordemos que iterar es repetir, es un ciclo, eso es iterar. Entonces voy a crear una variable i que va a empezar en 0. ¿Por qué en 0? Porque pues ya hablamos que los índices de los arreglos empiezan tanto en 0, luego pasan 1 y luego pasan 2, ¿no? Entonces, por lo general iniciamos en el 0. Por eso les digo que no es bueno cambiar los índices de los arreglos. Entonces vamos a crear una variable i que va a empezar en 0. Y nuestra variable i va a ir hasta, o va a generarse, tiene que cumplirse una condición para que nuestro for todavía siga cumpliendo. Digamos que yo quiero que aquí vaya hasta el 2, porque pues... bueno, en realidad sería 3 para que haya por todos los elementos. Y si esa condición se va cumpliendo, pues yo voy incrementando el valor de la i. Eso es como funciona o es como se crea la estructura de un for. Y aquí la función que yo quiero repetir pues sería la función de saludar. ¿Y saludar a quién? Pues saludar a los invitados, ¿no? ¿Pero a cuál invitado? Pues el invitado en el que estemos ubicados ahora mismo. Actualmente sería la i. La i como ir pasando de 0, 1, 2. Cada vez que esta condición se cumpla, pues aquí vamos a ir saludando al invitado 0, al invitado 1 y al invitado 2. Va a aparecer así, literalmente. Al principio, voy a quitar esto, al principio va a aparecer
así. Y va a ser 0, ¿cierto? ¿Cierto? Y es 0. 0 es menor que 3, así que la condición se cumple. Cuando la condición se cumpla, se ejecuta el código, o sea que va a mandar saludar en la posición 0. Y cuando termine el código, se va a incrementar 1 en i. Entonces i ya no va a valer 0, sino que ahora va a valer 1. Entonces i vale 1, 1 es menor que 3, se cumple la condición. Y aquí vuelve a ejecutar el código, pero esta ya no va a ser el 0, sino que esta vez va a ser un 1, ¿cierto? Y volver a repetirse y así sucesivamente hasta que la condición no se cumpla. Cuando i valga 3, 3 no es menor que 3, entonces no se va a ejecutar más el código ni se va a incrementar más, sino que simplemente se va a romper y se va a salir del ciclo. Así que en teoría, con simplemente haber colocado esto, ya estaríamos invitando o saludando a los 3 invitados. Pero obviamente no vamos a colocar los números literales, sino que vamos a colocar el índice, que es el que va a ir cambiando en la medida que el for vaya recorriendo, ¿cierto? Si corremos esto, por acá vamos a tener a los 3 invitados saludados. Algo aquí está mal. Lo que está mal es que aquí estamos colocando explícitamente el número de saludos que vamos a hacer o el número de invitados que vamos a saludar. ¿Qué pasa si esa lista de invitados aumenta? Si no es 3, sino 50 y luego de repente cancelaron 5 y ahora es 45. Entonces no tenemos o no somos conscientes de cuántos invitados son y cuántos invitados pueden cancelar, etcétera. Entonces lo que hacemos es utilizar las propiedades de los arreglos y aquí en vez de colocar el tamaño explícito lo colocamos como invitados.length, que sería la longitud o el total de invitados que en ese momento haya en la lista de invitados, ¿no? Entonces ya con esto nuestro código está totalmente parametrizado, se ajusta a cualquier condición que tengamos en la lista. Podemos tener 50, 10, 30 invitados y a todos los va a saludar sin saltarse ninguno. Ahí están los 3 invitados. Incluso aquí digamos que llegó alguien nuevo, llegó no sé, prioricemos que llegó Keanu Reeves al evento porque es el invitado especial y obviamente hay que hacerlo lo primero. Entonces llegó Keanu Reeves, lo puse de primeras y ya cuando vuelva a correr esto, pues obviamente el primero que va a ser saludado va a ser Keanu Reeves, ¿cierto? Entonces si ven, no tuve que volver a tener aquí el número, sino que ya automáticamente sabe cuántos elementos hay en la lista de invitados y asimismo los va a saludar a todos sin excepciones. Entonces lo de la condición es muy importante porque ustedes pueden cambiar la condición, o evidentemente pueden colocar la condición que ustedes deseen, y el incremento no siempre puede ser más, incluso pueden colocar menos, pero eso es ya para recorrer una lista al revés, por ejemplo. Entonces ahí ustedes pueden ir jugando con esos elementos, pero así es como funciona una estructura for, y así es como podemos repetir o automatizar código en cualquier momento. Existe otra forma de escribir el for, que es un poco más cómoda, que se conoce como el for of. El for of está hecho específicamente para arreglos y es igual, colocamos for, colocamos por acá una variable que va a representar pues el elemento actual, en este digamos colocamos invitado actual y ese invitado actual va a venir de, por eso colocamos la palabra of, por eso es for of, de la lista de invitados. Entonces aquí colocamos la lista donde queremos sacar la información. Y esta variable de acá va a ser cada uno de estos elementos en cierta manera el ciclo, ¿no? Y obviamente el ciclo va a empezar en orden normal. Entonces aquí podemos colocar saludar. Y en vez de colocar, por ejemplo, invitados en un índice, porque pues no tenemos índice. En este caso no utilizamos invitados en un índice porque no hay un índice como aquí teníamos la i. Sino que aquí utilizamos el invitado actual, que es la representación de ese invitado en el que estamos recorriendo. Y ya solo con esto podemos hacer exactamente lo mismo que acá. Voy a comentar aquí este código para que no me aparezca repetido. Y se van a dar cuenta que va a saludar a cada uno de los invitados sin ningún problema. Entonces el for of es como una forma similar al for each, solo que se diferencian en el paradigma en el que están escritos, ¿no? El for each es algo que de pronto ustedes conocen, pero igualmente se los voy a mostrar. Ustedes pueden colocar acá invitados.forEach y pueden hacer una función, ¿cierto? Una función anónima, o pueden hacer una root function como quieran. Pueden colocar acá un invitado por parámetro y lo que van a hacer simplemente es saludar a ese invitado. No es una forma distinta de programar, es una forma distinta de ver esto mismo, pero en teoría hacen lo mismo. En teoría lo que van a hacer es recorrer cada uno de los elementos de nuestro arreglo y por cada uno de ellos van a tener una variable que los va a representar
y esa variable la que vamos a utilizar nosotros para poder ejecutar lo que sea que necesitemos de cada uno de ellos. En este caso los queremos saludar a cada uno, entonces llamamos a la función saludar y colocamos esa variable que lo representa a cada uno de ellos. Entonces una forma de escribir for each así, y otra forma que es un poco más programación funcional es colocar, por ejemplo, por acá, si no me falla la cabeza, sería colocar acá invitado y error function de saludar invitado, ¿no? Sería otra forma de hacerlo. Esas tres formas hacen lo mismo. Estas cuatro formas incluso hacen exactamente lo mismo. Lo que hacen es recorrer los elementos del arreglo y a cada uno de ellos, o hacer algo con cada uno de ellos. Entonces una forma de generar recorrido, ¿no? De generar ciclos es esta, que es una forma un poco más contada, la verdad. Es una forma más estricta. Por ejemplo, esta primera estructura del for, nosotros podemos indicarle cuántos recorridos o cuántas veces queremos que haga esa función de acá. En este caso, este for of, pues no le estamos dando de pronto ese dato tan específico, sino en cambio le estamos dando un arreglo en el que le decimos, bueno, recórrame todos los elementos de ese arreglo ya. No sé cuántos haya, pero pues recorra cuántos elementos hayan. Aquí no, acá podemos colocar incluso, quiero que me salude nomás a 2, o quiero que me salude nomás a un invitado. Y él solo va a saludar o solo va a hacer el ciclo una sola vez. Entonces aquí tenemos un poco más de control acerca del flujo del ciclo, pero aquí en cambio pues no. Y la diferencia entre estos dos es obviamente el paradigma. Esto es programación imperativa y esto es programación declarativa raya funcional. Entonces pues ahí toca que ustedes se documenten un poquito más de qué es eso de programación imperativa y programación declarativa, ¿no? Pero la diferencia es mínima. Incluso la programación declarativa no funcionaría sin la programación imperativa. Entonces ahí es como medio chistosa la cuestión. Bueno, en este caso ya aprendimos tres formas distintas de hacer un mismo for. También existe otro elemento de iteración que es obviamente el while. Nuestro famosísimo y siempre bien presentado while. El while es otra forma de generar esto mismo que hicimos acá, pero en este caso el while funciona distinto, raya más peligroso. Para crear un while simplemente colocamos la palabra while, que significa mientras. Aquí en este while colocamos dentro de los paréntesis la condición que siempre, por lo general, tiende a ser true. Tiende a ser true. Y aquí el código que se va a repetir, código que se repite mientras que la condición sea true. Y eso es algo muy importante y es lo más peligroso del while. El while siempre va a ejecutar el código que tengamos acá, siempre. Y es que siempre, si lo de aquí arriba es true. Entonces, si literalmente colocamos acá true y colocamos acá un console.log de algo, que espera, true, ya. Un console.log de hola, esto se va a ejecutar infinitamente. ¿Por qué? Porque aquí siempre va a decir true y nada está cambiando esa condición es permanente, esta condición toda la vida va a ser true y el while funciona si lo que aquí esté sea true. Y si colocamos true directamente, literalmente podemos correr esto y dañar literalmente el programa o lo que sea. Se va a empezar a consumir memoria y va a entrar en un ciclo infinito que literalmente no va a salir de ahí porque no estamos generando ningún cambio, no estamos generando algo que altere como tal el ciclo. Yo por ejemplo puedo colocar aquí en cambio, esto lo puedo meter en una variable que por ejemplo se llame, no sé, temporal. Puedo decir que es true. Puedo colocar acá temporal en vez de true. Y aquí podría ser temporal. Que temporal sea ahora false. Y aquí ya le estoy diciendo al ciclo que se detenga. ¿Por qué? Bueno, el que al principio temporal es true. Cuando lea la condición se da cuenta que temporal es true. Entonces entra el código, ejecuta el código. Y por acá yo diciendo no, temporal ahora es false. Entonces cuando regrese aquí arriba a revisar la condición, se da cuenta que temporal ahora es false y ya no va a seguir haciendo el ciclo. Entonces con simplemente haber colocado esto, ya le estamos colocando un pare a nuestro ciclo while. Entonces siempre que ustedes tengan un while, procuren tener algo que cambie su condición, algo que aquí afecte y que no, evidentemente que no se repita. Entonces una forma sencilla de hacer esto, por ejemplo con el tema de nuestros invitados, es simplemente ir saludando a los invitados y luego ir sacándolos de la lista, ¿no? Eso podría ser una opción. Entonces tenemos aquí nuestros invitados, tenemos para generar lo mismo, ¿no? Tenemos a Dani, a Ned Bigby, a Michael Jackson. Y ahora queremos ir saludando a todos los invitados, pero necesitamos algo que nos diga ya terminamos o ya llegamos al último invitado o algo que nos detenga de cierta manera. Entonces lo que yo podría hacer acá es simplemente colocar que la lista de invitados esté llena, ¿no?
punto length sea mayor que 0. Sería mi condición. Y que me salude. Voy a colocar acá para que veamos cómo va pasando eso. Voy a colocar acá la lista de invitados. Y puedo crear acá var invitado actual. Bueno, esto no. Voy acá a saludar al invitado. Saludar. Puedo crearme acá invitado saludado. Puede ser a invitados.pop, por ejemplo. Y aquí puedo decir que salude a invitado. Si es saludar la función, sí. Invitado saludado. Y ya. Es que estoy haciendo acá. Yo primero estoy mostrando cuál es mi lista de invitados. Con invitados.pop recordemos que sacamos el último invitado de la lista. Pero además de sacarlo, también lo podemos guardar en una variable. Entonces yo lo que hice fue sacarlo y a la vez guardarlo. Cuando lo guardo, pues lo saludo. Y esto se va a repetir hasta que ya no hayan invitados que a quien saludar. Entonces cuando corra esto, vamos a ver que me dice que la función saludado no está definida. Voy a traerla por acá. Función saludar. Voy a colocarla por aquí abajo. Y ahora sí voy a correr esto. Tenemos aquí, derecho a correr. Y aquí se ve la lista al principio como estaba. Saludé a Michael Jackson porque era el último. Lo saqué de la lista. Y ahora saludé el último de la lista, que sería Nick Bigby. Lo volví a sacar de la lista. Saludé a Danny. Y ya he acabado o he terminado de saludar a todos los invitados que tenía. Obviamente es una mala práctica porque se los estoy sacando, ¿no? Lo ideal sería pues tener la lista intacta e ir saludando a cada uno de ellos sin tener que sacarlos, ¿no? Pero yo lo saqué precisamente para que la condición se me cumpliera, para que el while se detuviera y no empezar a saludar infinitamente a todos los invitados, incluso si ya me pasé el límite, ¿no? Entonces obviamente se puede cambiar y se puede ajustar para que sea como yo le estoy diciendo, pero pues es una forma en la que quiero ser un poco más claro de cómo puedo yo detener un while, porque eso es muy común que los while se nos queden en ciclos infinitos y se nos estalla el computador. Bueno, no se estalla, pero sí se petea el sistema operativo y empieza a consumir más memoria y bueno, se genera el ciclo y el ciclo genera una complejidad y la complejidad consume memoria, la memoria llega al 100% y luego el navegador o su programa les va a decir: hey, usted acaba de generar un loop infinito, por favor detenga eso, y tiene que abrirle a administrar tareas y cerrarlo a la fuerza. Entonces lo ideal sería que siempre tengan presente cuál es la condición que detiene o que permite que su while siga ejecutándose. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces aquí entre el for y el while? ¿Por qué for y por qué while? Pues la verdad depende mucho, y depende mucho del caso y lo que estemos manejando. Por ejemplo, yo podría hacer una función que me diga una función paso. Yo puedo decir, yo quiero que esa función se ejecute 10 veces. O sea, yo quiero que mi persona dé 10 pasos. Y en ese caso yo haría un for, porque yo sé que son 10 pasos los que tengo que dar con mi for. En cambio, si yo tuviera un while, yo no tendría que decirle 10 pasos. Yo podría decirle camine hasta que llegue a la esquina. La condición ahí sería la esquina. La condición sería usted los pasos que usted quiera, porque no sé cuántos pasos hay de aquí a la esquina. Usted todos los pasos que sean necesarios, y cuando llegue a la esquina, deténgase. Esa podría ser la gran diferencia. Entonces en una yo podría decirle de 10 pasos y no sabría incluso cuándo, no sería incluso si ya llegó a la esquina o no con esos 10 pasos. En cambio con el while estaría diciéndole camine los pasos que sean necesarios y cuando llegue a la esquina deténgase. Esa es la gran diferencia entre el while y el for. Con el for tenemos idea de cuántas iteraciones, o al menos una pequeña idea de cuántas iteraciones se van a realizar, y con el while no tenemos ni idea de cuántas iteraciones pueden haber, pero sabemos cuándo se va a detener. Existe otra estructura que es muy chistosa, que es el do while. Yo tengo por acá el número de pasos. Yo creo que esta vaina de, por ejemplo, 2 pasos, ¿sí? Y yo por acá sería la condición, que sería, por ejemplo, paso actual. Paso actual sería el paso 0, ¿cierto? Yo por acá generar un while que se ejecute siempre y cuando paso actual sea menor que el número de pasos que quiero dar, ¿cierto? Y mientras tanto yo puedo decir aquí que di un paso, ¿cierto? Y yo acá tendría que aumentar el número de pasos, entonces paso actual más, ya di un paso y aumenté ahí. Entonces yo cuando corra esto, ojalá que no se me rompa,
ya me di cuenta que di 2 pasos. El número de pasos es 2, ¿cierto? Yo empecé en 0, pues evidentemente esto dio 2 pasos y ya se dio cuenta que di 2 pasos, entonces paró el ciclo y ahí quedó quietecito. O sea, ya no va a pasarse de ahí. Lo que ocurre en este caso con el do while es que el do while primero hace y luego evalúa. Por lo general, la forma en la que se lee primero este código while es que primero la condición, luego el código. ¿Sí? Entonces, primero lee esto de aquí, si eso cumple, hace esto. En cambio, con un do while no. Do while primero hace y luego lee la condición. Digamos acá paso actual sea menor que el número de pasos. Y aquí console.log que diga bueno, esto mismo que está acá, incluso. Y yo aquí puedo reinicializar mis variables, que el número de pasos sea igual a 2 y que el paso actual sea igual a 0, ¿cierto? Fíjense de acá. ¿Qué va a pasar acá entonces cuando yo haga esto? Voy a comentar esto de acá arriba porque no lo necesito. Bueno. Es más, voy a aquí volver a declararlos para que me funcionen. Cuando corra esto, va a dar evidentemente los mismos 2 pasos. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Yo aquí, por ejemplo, puedo colocar que paso actual sea 5. O sea, yo sé en el paso 5 ya. La condición evidentemente ya no se cumple. Pero cuando yo corra esto, el do while igualmente va a ejecutar ese pedazo de código y luego sí va a evaluar la condición. Entonces voy a dar un paso adicional sin siquiera haber cumplido con la condición. Esto obviamente en este contexto de acá arriba no hubiera funcionado porque obviamente yo coloco acá 5 y lo primero que hace este while es revisar la condición. Entonces 5 es menor que 2, no se cumple, entonces no va a hacer absolutamente nada. Si se van a dar cuenta, no hizo nada. En cambio el do while dijo no me importa, yo primero hago y luego sí evalúa la condición. Entonces dio el paso y luego sí evaluó si estaba bien o estaba mal ese paso. Creo que hay un meme que me gusta mucho que explica mejor esto. Sé que está re famoso, ¿no? Creo que ustedes lo han visto. Y aquí está el while que dice que corra hasta que llegue al borde y el do while primero corre y luego sigue evalúa si está en el borde o no. Entonces es la gran diferencia que hay y no hay forma mejor de explicarla que con esta vaina de aquí. Entonces, ¿cuándo se utiliza do while? No tengo ni idea. La verdad nunca he llegado al caso de utilizar un do while. De por sí me va bien con los for, entonces no he llegado a la necesidad de utilizar un do while. Pero pues, es bueno que lo tengan presente en el caso hipotético de que los chicos no utilizar, ¿no? Entonces, si alguna vez necesitan hacer un ciclo y necesitan que ese ciclo primero se ejecute y luego se evalúe, utilicen un do while. Sería la única forma. Entonces recordemos que el do while primero hace el código, primero ejecuta el código y luego revisa la condición. ¿Vale? Y eso es lo que tenía para ustedes hoy con respecto a los ciclos. Evidentemente hay más ciclos como el for in, que lo iremos viendo más adelante cuando empecemos a hablar de objetos. La siguiente clase vamos a hablar ya de objetos y de métodos con arreglos y objetos juntos. Entonces ya la próxima clase está un poco más heavy. Vamos a ver si podemos hablar un poquito de los métodos de los strings. Voy a subir esto. Ups. Y si no, entonces nos vemos entonces el martes. Y se cuidan.